Hola, estás a punto de escuchar la última parte de Carmilla, espero que la disfrutes y si te gustan mis videos, por favor dale like a mi página de Facebook que dejaré en la descripción. Muchas gracias por escuchar. ¿Hace mucho tiempo que trabaja usted en este bosque?, le preguntó mi padre. Hasta hace poco tiempo era leñador bajo las órdenes del guardia forestal. Mi padre, mi abuelo y toda mi familia por generaciones hemos tenido este mismo oficio. Podría mostrarles incluso las casas en las que vivieron mis antepasados. ¿Y por qué es que se fueron todos los del pueblo? Porque recibían visitas de los espectros. Al parecer, los persiguieron hasta sus tumbas, exhumaron los cuerpos de la manera acostumbrada y los destruyeron en la forma habitual, decapitados, traspasados con una estaca y quemados. Sin embargo, para entonces muchos aldeanos ya habían perdido la vida, a pesar de tantos esfuerzos que se hicieron, a pesar de abrir tantas tumbas y de quitar a tantos vampiros de su horrible existencia. El pueblo no quedó del todo libre de la influencia diabólica. Pero un noble moravo, que vino a estudiar esta parte del país, escuchó sobre lo que ocurría, y siendo experto en la materia como otros muchos compatriotas suyos, se ofreció para librar al pueblo de aquella obsesión. Y esto fue lo que hizo. Una noche de luna llena subió a la torre de la capilla poco después de ocultarse el sol. Se quedó ahí de guardia hasta que vio salir al vampiro de su tumba y quitarse su blanco sudario para dirigirse al pueblo, con el fin de atormentar a sus habitantes. En cuanto se hubo alejado el vampiro, el extranjero descendió de la torre, recogió el sudario y volvió a encaramarse en su lugar de observación. Cuando el vampiro regresó de su expedición y no encontró el sudario en el lugar en que lo había dejado, empezó a aullar encolerizado por la pérdida de su ropa fúnebre. El moravo entonces llamó al vampiro y le desafió a que subiera hasta donde él estaba para recuperarlo. El vampiro aceptó el reto y empezó a trepar por el campanario. Pero cuando estaba a punto de alcanzar la cima, el moravo le golpeó con su sable en la cabeza, partiéndole el cráneo en dos y haciéndole caer al fondo de la capilla. Después bajó de la torre, decapitó al vampiro y al día siguiente entregó la cabeza y el cuerpo a los aldeanos, que lo atravesaron con una estaca y lo quemaron, según los procedimientos establecidos para estas cosas. Ese noble moravo estaba facultado por un documento de la familia Keinstein a cambiar la localización de la tumba de la condesa Mircalla, lo cual hizo sin que nadie sepa el lugar en donde está enterrada actualmente. ¿Me puede usted indicar en dónde estaba la tumba anteriormente?, preguntó el general. El leñador debía tener un trabajo urgente para realizar, ya que, olvidándose de recoger su hacha, se marchó sin contestar a la pregunta. Mi padre y yo nos quedamos a escuchar el final de la narración del general. Mi querida sobrina empeoraba notablemente día a día. El médico no acertaba la menor naturaleza exacta de su enfermedad. Al darse cuenta de mi preocupación, me propuso consultar con uno de los mejores médicos. Era un hombre que conocía a fondo su profesión y tenía mucha experiencia. Después de haber revisado a mi sobrina, los médicos se encerraron en la biblioteca para conferenciar. Hasta la habitación contigua pude escuchar sus voces, de un tono mucho más violento de lo que podría esperar en una discusión únicamente científica. Llamé a la puerta y entré. El viejo médico de Grants defendía su teoría. Su colega la impugnaba, con evidente ironía, y de vez en cuando no podía evitar el reírse abiertamente de las sugerencias de su colega. Mi entrada interrumpió la discusión. «General», me dijo nuestro médico, «parece ser que mi insigne colega opina que el caso de su sobrina tenemos más necesidad de un brujo que de un médico». «Perdone, replicó el viejo médico de Grants con evidente disgusto. «Daré mi opinión y, a modo, en otra ocasión. Por el momento, lamento mucho decirle que mi intervención no puede ser de ninguna utilidad. De todas maneras, antes de marcharme, quisiera tener el honor de hacer una sugerencia». Se sentó ante una mesa y empezó a escribir. Parecía que la consulta no había tenido el resultado esperado. Me estaba paseando por el jardín, sumamente agitado, cuando se me acercó el viejo médico de Grants. Me pidió disculpas por molestarme y me dijo que no podía marcharme sin ofrecerme una explicación de lo sucedido. Dijo que tenía la absoluta seguridad de no estar equivocado. No existía ninguna enfermedad con aquellos síntomas y la muerte de mi sobrina era inminente. Le quedaban solamente un día de vida, tal vez 2 de vida. Si lograba detener el proceso fatal, quizá pudiese recobrar las fuerzas, pero en su estado actual solo bastaría otro ataque para extinguir la última llama de su vida. ¿Y de qué naturaleza es el ataque al que se refiere usted?, le pregunté. En esta nota se lo explico todo. Llame a un sacerdote y abra y lea la carta solamente en su presencia. Puede que no la comprenda, pero tome en cuenta que es una cuestión de vida o muerte. Si no le es posible encontrar un sacerdote inmediatamente, puede leerla usted solo.
Por los alrededores no había ningún sacerdote, por lo que decidí leer la carta. En cualquier otro tiempo y circunstancia me hubiese reído de su contenido, pero ¿a cuántas charlatanerías se llega uno a someter cuando está en una situación desesperada, cuando todos los medios científicos han fracasado y está en peligro la vida de un ser querido? En la carta que el médico me había dejado decía que la enfermedad recibía la visita de un vampiro. Las punzadas que había sentido en la garganta habían sido producidas por los dientes afilados y largos de aquellos horribles seres. No lo que había la menor duda, añadía, dado el lugar en donde se habían producido los piquetes, que se trataba de la mordedura típica de un vampiro, lo cual podría ser confirmado por cualquier persona experta. En aquel tiempo yo era bastante escéptico en lo que se refiere a las historias de la existencia de fantasmas y vampiros en general. En aquel momento, al pensar en la teoría expresada por el anciano médico, me dije a mí mismo que un gran conocimiento y una despedejada inteligencia pueden dar unidas a la locura. Pero estaba tan desesperado por la situación de mi sobrina que decidí seguir las instrucciones contenidas en la carta al pie de la letra. Esa noche me escondí en el tocador que comunicaba con el dormitorio de mi pobre enferma, alumbrada toda la noche por una vela, y esperé a que mi sobrina se durmiera. A través de la rejilla que había encima de la puerta del tocador, miraba el sable que había colocado sobre una mesa, por prescripción del médico. Al cabo de un rato, vi una forma oscura que se arrastraba a los pies de la cama y que súbitamente se lanzaba al cuello de mi sobrina, al tiempo que se transformaba en una gran masa jadeante. Me quedé como petrificado por algunos segundos. Luego abrí la puerta del tocador, empuñé el sable y me acerqué a la cama. El monstruo se dejó caer al suelo y se quedó inmóvil junto al lecho. Me miraba fijamente con una expresión fiera en sus pupilas. A pesar de lo horrible de su aspecto, pude reconocer las facciones de Millarca. Descargué el sable con todas mis fuerzas, pero el monstruo ya estaba junto a la puerta, ileso. Corrí detrás de él, pero desapareció, como por ensalmo. El sable se rompió contra la puerta. No puedo describir lo que sucedió en aquella terrible noche. Todos los habitantes de la casa se despertaron y se pusieron en movimiento. El espectro de Millarca había desaparecido, pero su víctima se agravó rápidamente y a primeras horas de la madrugada falleció. El anciano general estaba muy descompuesto. Mi padre y yo nos quedamos en silencio. Al cabo de un rato, mi padre empezó a avanzar por la capilla, leyendo cuidadosamente las inscripciones de las lápidas. El general, por su parte, se había apoyado en la pared, enjuagándose algunas lágrimas con un pañuelo. Las voces familiares de Carmilla y de la señorita Lafontaine de aquel momento llegaban, me reanimaron. Repentinamente, por debajo de un arco rematado por aquellas gárgolas, figuras grotescas que brotaban de la imaginación de los antiguos escultores góticos, vi aparecer la seductora figura de Carmilla. Me puse en pie para ir al encuentro con una sonrisa particularmente atractiva, cuando el viejo general lanzó un tremendo grito y se interpuso entre nosotras, blandiendo el hacha que el leñador había olvidado. Las facciones de Carmilla habían sufrido una transformación formidable. Retrocedió y antes de que yo pudiera gritar, el general descargó el hacha sobre ella con todas sus fuerzas. Carmilla pareció irse hacia adelante a consecuencia del golpe, pero en realidad lo que hizo fue sujetar la muñeca del general con su delicada mano. El anciano debatió enérgicamente, luchando por soltarse, pero al final se vio obligado a abrir la mano y dejar caer el hacha. Carmilla desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. El general tambaleante se apoyó en el muro. Sus cabellos estaban erizados y su rostro empapado de sudor. Estaba pálido como un muerto. Todo lo que acabo de contar sucedió en unos segundos. No sé si llegué a desmayarme, y lo primero que recuerdo después de que desapareció Carmilla es la voz de la señora Perdon preguntándome: ¿Dónde está la señorita Carmilla? Por fin pude contestar que no lo sabía. Salió de aquí hace un momento, dije, señalando la puerta por la cual había entrado la señorita Perdon. Yo estaba fuera y no la he visto salir, y de inmediato empezó a llamarla por su nombre sin obtener respuesta. ¿Se hace llamar Carmilla?, inquirió el general, quien todavía no se había recobrado del todo. Efectivamente, respondí. Carmilla, Millarca, murmuró el general. No tengo la menor duda, es la misma que en otro tiempo se llamó Mircalla, de Keinstein. Querida Laura, aléjese inmediatamente de esta tierra maldita. Creo que no verá nunca más a Carmilla. Mientras el general pronunciaba estas palabras, ingresó en la capilla uno de los hombres más extraños que hubiera visto en mi vida. Era alto, delgado, muy ancho de hombros y vestía de negro. Era de tez morena y surcada de profundas arrugas. Llevaba un sombrero de otra época, adornado con una gran pluma. Sus cabellos largos y grasientos le caían sobre la espalda. Caminaba lentamente, arrastrando los pies. Usaba anteojos de montura de oro y su mirada se fijaba alternativamente en el techo de la capilla y en el piso. Sus largos y delgados brazos oscilaban continuamente, como el péndulo de un reloj. «¡Este es mi hombre!»,
gritó el general al verlo, precipitándose hacia él con manifiesta alegría. Mi querido varón, cuánto me alegra volverlo a ver. No esperaba encontrarlo tan pronto. Llamó con un ademán a mi padre, que había regresado de su exploración, y le preguntó a aquel extraño personaje, llamándole simplemente varón. De inmediato, los tres hombres se sumieron en una animada conversación. El desconocido sacó de su bolsillo un arrugado plano y lo extendió sobre el granito rosado de la tumba. Con un lápiz empezó a trazar líneas de uno a otro extremo del plano, mientras consultaba con la vista determinados lugares de la capilla, lo que me hizo suponer que se trataba de un plano del edificio en el que nos encontrábamos. Asimismo, consultaba a menudo un cuaderno de notas sucio y amarillento, cuyas páginas estaban llenas de una apretada escritura. Al cabo, los tres hombres se dirigieron hacia el lado contrario del que yo me encontraba, y luego empezaron a medir los pasos de la distancia entre las tumbas. Finalmente, se detuvieron ante el muro y lo examinaron atentamente, haciendo a un lado la hiedra que lo cubría en aquel punto. No tardaron en descubrir una lápida de mármol que tenía esculpidas algunas letras. Ayudados por el leñador, que había regresado en búsqueda de su hacha, arrastraron la enorme lápida hasta un lugar iluminado. En efecto, se trataba del sepulcro de Millarca, condesa de Keinstein. El general levantó las manos hacia el cielo en silenciosa acción de gracias. Mañana, oí que decía, vendrá el comisario, actuaremos de acuerdo con las disposiciones legales. Luego, volviéndose hacia el anciano de los lentes con montura de oro, le estrechó calurosamente las manos. ¿Cómo puedo agradecerle su ayuda, varón? ¿Cómo le podríamos expresar nuestra gratitud? Ha librado usted a esta región de una horrible plaga. Gracias a usted hemos podido localizar al más odioso de los monstruos. Mi padre se acercó a mí abrazándome y besándome repetidas veces. Ya está, ya es hora de que regresemos a casa, dijo. Sus palabras resonaron en mis oídos como música celestial, pues nunca me había sentido tan débil como en aquel momento. Estando ya en el castillo, mi alegría se trocó en espanto al descubrir que nadie había tenido noticias de Carmilla. Ninguna explicación me dieron acerca de lo que había ocurrido en las ruinas del castillo, y era obvio que mi padre prefería por el momento conservar el secreto. La desaparición de Carmilla en aquellas circunstancias resultaba de lo más siniestro, me tenía en suspenso. Mi inquietud se incrementó con los preparativos que se hicieron para pasar aquella noche. 2 sirvientas, además de la señora Perdon, se quedaron en mi habitación, en tanto que mi padre y uno de los criados montaban guardia ante la puerta. Al día siguiente se llevaron a cabo en la capilla de Keinstein con las formalidades necesarias los actos previstos. Se abrió la tumba de la condesa de Keinstein. El general y mi padre reconocieron en ella al momento a la bellísima y traidora invitada. A pesar de que tenía sepultada más de 150 años, sus facciones estaban llenas de vida, tenía los ojos completamente abiertos. El cadáver no había sufrido del proceso de descomposición en el grado más mínimo. Los 2 médicos que asistían a la ceremonia dieron testimonio del hecho extraordinario de que el cadáver respiraba, aunque muy débilmente, y podían captar los leves latidos de su corazón. Sus miembros conservaban su flexibilidad y la carne era elástica. El féretro metálico estaba manchado de sangre que empapaba el cadáver. Se trataba de un caso irrefutable de vampirismo. De acuerdo con las antiguas prácticas, alzaron el cadáver y lo atravesaron con una estaca. Después le cortaron la cabeza y del cuello cercenado brotó un chorro de sangre. Acto seguido colocaron el cuerpo y la cabeza sobre una pila de leña y les prendieron fuego hasta que no quedó más que un montón de cenizas. Las cenizas fueron esparcidas a los 4 vientos y a partir de entonces la región quedó liberada de vampiros. Mi padre aún conserva una copia del informe de la Comisión Imperial, con la firma de todos los que participaron en aquella horrible ceremonia. De dicho documento oficial he copiado la descripción de la macabra escena. No he narrado estos hechos serenamente, oh no. No puedo recordar aquellos sucesos sin sentirme profundamente trastornada. Si no me lo hubieran solicitado tantas veces, nunca me hubiera decidido a escribir la historia en estos sucesos que destrozaron tal vez para siempre mis nervios, proyectando la sombra de este espanto indecible que no obstante los años transcurridos todavía me acosa día y noche, haciéndome insoportable la soledad. Agregaré algunas palabras sobre el extraño varón de Bordebourg, gracias a cuyos conocimientos se hizo posible el descubrimiento de la tumba de la condesa Mircalla. Vivía de una pequeña renta en gas, todo lo que había quedado de la fortuna de su familia, y se dedicaba al estudio del vampirismo, en todos los aspectos. Había leído todo lo que se había escrito sobre la materia, la magia posa, el pegno de Mirabus y demás libros.
Poseía un voluminoso archivo de todos los casos judiciales iniciados por vampirismo, en los cuales había deducido algunos principios fundamentales acerca de los vampiros. Por ejemplo, la pelidez mortal que se atribuye a esta clase de espectros es solo una ficción literaria que se ha extendido. En realidad, tanto en la tumba como cuando se muestran públicamente tienen un aspecto normal. Cuando se abren sus féretros, aparecen las mismas señales que demostraron que la condesa de Kensington, fallecida siglo y medio antes, también era un vampiro. Lo más inexplicable de todo era y continúa siendo cómo puede salir de su tumba y regresar a ella. La doble vida de los vampiros puede mantenerse gracias al sueño cotidiano de la tumba. Su extraordinaria avidez de la sangre de los seres vivos es la que les proporciona la energía necesaria para subsistir durante las horas de vigilia. El vampiro está propenso a sucumbir a vehementes pasiones parecidas a las del amor. Ante determinadas personas, con el fin de obtener el vital líquido, pone en juego una paciencia infinita y recurre a toda clase de artilugios a fin de superar los obstáculos que le separan de lo que desea. No desiste de su empresa hasta que su pasión ha sido colmada y ha podido absorber completamente la vida de la víctima. Incluso llegan a contraer matrimonio con ella, pero con más frecuencia se dirige directamente a su objetivo, lo vence por la fuerza y lo devora en un solo festín. Parece que el vampiro algunas veces debe sujetarse a determinadas condiciones. En los sucesos que acabo de relatar, Mircalla debía limitarse al uso de un nombre, que si no era siempre exactamente el suyo, debía contener todas las letras que la componían: Mircalla, Carmilla, Millarca. Mi padre explicó al barón de Bonderburg, que fue nuestro huésped durante un par de semanas, la historia del caballero moravo y del vampiro de la capilla de Kensington, y le preguntó cómo había descubierto la localización exacta de la tumba tanto tiempo ignorada de la condesa Mircalla. El barón sonrió enigmáticamente, miró el estuche de sus anteojos que tenían en la mano y lo balanceó unos instantes y luego, alzando de nuevo la mirada, dijo: Tengo en mi poder muchos escritos y documentos que se refieren a aquel notable personaje. El más curioso es una especie de narración acerca de su visita a Kensington, que usted acaba de mencionar. Naturalmente, la leyenda siempre transgiversa los hechos. Es posible que le tomara un noble Moralbo, ya que había cambiado de nombre, pero en realidad era un noble que había nacido en la Altarstía. En su juventud había sido el amante apasionado y predilecto de la bellísima Mircalla, condesa de Kensington. La muerte prematura de su amada lo sumió en un dolor incontrolable. Creo necesario aclarar que los vampiros pueden multiplicarse y crecer de acuerdo con una ley a la que están suspendidos esos monstruos. Suponga un lugar completamente libre de esta amenaza. ¿Cómo es que se presenta y se desarrolla? Imaginen que un individuo sumamente perverso se mata. En determinadas circunstancias, los suicidas pueden transformarse en vampiros. Este vampiro empieza a visitar a los seres vivos mientras duermen. Estos últimos se mueren y ya sepultados se transforman a su vez, casi invariablemente en vampiros. Eso fue lo que le sucedió a la bellísima Mircalla, que era visitada por uno de esos monstruos. Mi antepasado Bondelbjörn, cuyo nombre llevo, descubrió mi historia y en el curso de los estudios los cuales se había dedicado profundizó mucho en este asunto. Entre otras cosas, llegó a la conclusión de que había sospechado del vampirismo de la condesa, que mientras vivía fue su ídolo. Se angustió ante la idea de que sus restos pudieran ser profanados para una póstuma ejecución. Dejó un curioso documento en el que demuestra que el vampiro, una vez que queda privado de su doble existencia, es condenado a otra aún más terrible. Decidió entonces defender con tan posibilidad a su amada Mircalla. En un simulado viaje de estudio se trasladó a Kensington y consiguió hacer desaparecer el rastro y el recuerdo de la tumba de Mircalla. Pero pasados unos años y aproximándose al final de sus días, teniendo en cuenta el mundo que tan pronto iba a abandonar, consideró bajo otra perspectiva lo que había hecho y se sintió aterrado. Trazó los diseños y notas que me han servido de guía y confesó por escrito que había llevado a cabo todo esto. Tal vez pensó hacer algo mejor, pero la muerte se lo impidió. Solo valiéndose de uno de sus descendientes ha podido dirigir demasiado tarde para muchos la búsqueda y exterminio del monstruo. Más tarde, en el curso de otra conversación, añadió: una de las pruebas del vampirismo es la fuerza de las manos. La frágil mano de Mircalla apretó como si fuera una cuerda de acero la mano del general, cuando éste levantó el hacha para matarla. La presión de la mano de un vampiro deja una huella indeleble en su presa, produciéndole una atrofia que se cura solo muy lentamente, y no en todos los casos. La siguiente primavera la pasé en Italia con mi padre. Estuvimos viajando durante un año. Necesité mucho tiempo para que el horror de aquellos sucesos fueran desvaneciéndose en mi recuerdo. Incluso ahora, a muchos años de distancia, la imagen de Carmilla se me aparece con frecuencia en sus diferentes y cambiantes aspectos. Algunas ocasiones como la hermosísima y lánguida joven, otras como el monstruo que vi en las ruinas del castillo, y a menudo, también en medio de una pesadilla,
Tiemblo de miedo cada vez que me parece oír los leves pasos de Carmilla que se acercan a la puerta de mi habitación.